Señor, te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder. Señor, te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos. Y todo el mundo dice amén. El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo: no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo: aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. El Cordero del Sacrificio. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados cuando aceptamos el regalo que el Señor Jesucristo nos dio al morir en la cruz y resucitar.
La gracia de Dios no tiene límites. Su misericordia puede llegar hasta lo más oscuro de nuestro corazón. Cristo no solo borró nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, también pagó por los males de cada generación. Cuando los antiguos israelitas llevaban una cabra o un cordero al templo para un sacrificio, ponían sus manos sobre la cabeza del animal y confesaban sus pecados. Luego, el sacerdote mataba al animal y rociaba parte de su sangre sobre el altar de la expiación. El rito simbolizaba el pago del confesor por el pecado. Pero el cordero no podía realmente asumir el pecado y morir en lugar de la persona. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Si la sangre de un animal pudiera borrar una deuda de pecado, entonces la muerte del Señor Jesucristo habría sido innecesaria. El rito de sacrificar un cordero fue idea del Padre. Aunque el acto en sí era simbólico, Dios estableció tales ofrendas como ilustración de la seriedad del pecado. La práctica también apuntaba a la muerte sacrificial perfecta de Cristo a nuestro favor y la salvación que Él trae. Al igual que los israelitas, nosotros también debemos mirar a un cordero, el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: ¡Miren! ¡El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Cuando aceptamos el sacrificio del Señor Jesucristo por nuestros pecados, somos perdonados para siempre. Padre bueno y bondadoso, te damos gracias en esta mañana, hoy 28 de mayo del año 2024. Hemos pecado contra el cielo y contra Dios, y te pedimos perdón. Al ir a la cruz para pagar el precio del pecado cometido por nosotros, hoy te damos gracias. No tenemos cómo poder pagar este sacrificio, pero a ti te plació hacerlo para restituir y restaurar nuestra relación con Dios, Padre Todopoderoso. Te damos gracias, nos debemos a ti. Lo único que necesitamos es... En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesús pagó un alto precio por ti y por mí. El tiempo aceptable de salvación es ahora. Escríbenos a fervienteamor@gmail.com. Allí estamos, orando por ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos.